por el multimedio Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad. El conservadurismo religioso inunda la educación pública, incluida la educación a distancia. Esto a pesar de que hasta en la Constitución vigente se habla de un Estado laico y de una educación laica. La educación laica no cuestiona los fundamentos de las religiones, que son muchas y muy diversas, pero tampoco se basa en ellas, sino en los resultados de los progresos de la ciencia comprobados por los hechos, que generalmente son cambiantes. La educación no debe basarse en dogmas de ninguna especie. La educación laica se inició al país, oigan cuándo, durante el gobierno provisional de Gregorio Luperón en 1879, en el siglo antepasado. Estamos en el siglo XXI. Seguido además de los grandes aportes, que le abrió las puertas a Eugenio María de Hostos, el gran educador boricua. Seguido además de los aportes de Salomé Ureña de Enrique, que fundó el Instituto de Maestra Salomé Ureña de Enrique, que se llama así ahora actualmente, ese que está en la Padre Villini. La educación hostosiana está basada en la moral secular y cívica, y es por tanto válida para todo el pueblo, precisamente por ser independiente de sectarismo religioso. Saca la religión del programa oficial obligatorio educativo y la sitúa como debe ser, como una opción voluntaria, no obligatoria, en el marco de la libertad de cultos y de creencias. El laicismo le dio preeminencia a la construcción del pensamiento científico. Y hay que decir que entre las figuras políticas señeras, respetables, admirables, del pasado reciente, está Juan Bosch, que fue un abanderado de la educación laica, que fue un hostosiano consecuente. El debate sobre el tema del laicismo incluso es un compromiso reciente dentro del anunciado Pacto Nacional de Educación para el periodo 2014-2030. Pero la verdad de la verdad es que la partidocracia dominicana, incluida de manera sobresaliente ahora la facción del PRM y las élites capitalistas de este país, se han burlado de Luperón, de Hostos, de Salomé Ureña y de Juan Bosch. Esto a pesar, repito, de que la ambigua y conservadora Constitución del 2010, la de Leonel Fernández, consagra la educación laica. Pero la misma lógica de Balaguer, la consagran y la Constitución es un pedazo de papel. Solo hay que ver la cantidad de funcionarios en el sistema educativo público, incluido el propio ministro Fulcar, que es un renegado del laicismo, que se aprovechan de sus funciones para impregnar el programa educativo público de religión. Eso además se traduce en los contenidos de las clases que se están impartiendo en la educación a distancia en la actualidad. Abundan maestros y maestras que vierten sus convicciones religiosas cristianas durante sus exposiciones. Incluso no faltan
los que le atribuyen a Dios la solución de todos los problemas, atropellando el conocimiento científico. Y lo hacen incluso relacionándolo con la pandemia, que es un tema cuya superación depende fundamentalmente de la ciencia y de su aplicación en las políticas públicas. Estas barbaridades en términos educativos, de educación a niños y niñas, adolescentes, jóvenes, han sido permitidas con agrado por un presidente y un gobierno que de verdad o de mentira dicen ser cristianos. Y no pocos de ellos, de sus funcionarios, militan en el Opus Dei y viven mezclando los cultos religiosos con el ejercicio de la política estatal, no solo en la educación, y conjuntamente con la clase dominante, con los grandes capitalistas en todas esas inauguraciones. Y entonces ellos dicen, al carajo el Estado laico. Eso es lo que está pasando en los hechos. Al carajo Hostos, Salomé, Ureña, Bosch, a quienes hipócritamente le llevan flores a sus tumbas mientras pisotean sus principios, sus enseñanzas, su pensamiento. Y antes de terminar, tocando otro tema, otra vertiente del tema educativo, pero con la misma irresponsabilidad que está actuando el gobierno. Este gobierno y los representantes del negocio privado en la educación están contemplando abrirle paso a la educación presencial y semipresencial, como dicen, precisamente cuando sus mentiras sobre el control de la COVID-19 se ha puesto al desnudo en el país y están aumentando los riesgos. Hace tiempo que si se hubiera adoptado una política a tono con la ciencia y con las experiencias más importantes que se están dando, la pandemia pudo estar arrinconada. Sin embargo, se anuncian 5.132 casos de COVID en los últimos 100 días. Una positividad diaria de casi el 20%. 1.560 contagios el pasado sábado. Y eso que todavía el negocio de la Navidad y el descontrol que el gobierno auspicia para facilitarlo no se ha desplegado a plenitud. Es decir, vamos a entrar en un nuevo año, en el 2021, con la pandemia a millón, irresponsables. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad